Buenas noches, me presento. Mi nombre es Milagro Brito, estudiante de décimo semestre de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente estoy realizando mis prácticas profesionales en una institución educativa y a continuación voy a presentar un estudio de caso ficticio y espero que podamos aprender juntos y construir este conocimiento. Vamos a iniciar y analizar algunos antecedentes del caso, al cual le llamaremos Sol, a este caso ficticio, donde ella tiene 40 años de edad, este género femenino, es ingeniera de sistemas, su estado de civil es casada, tiene dos hijas, una de 8 y otro de 6 años. Sol se presenta en varias oportunidades al médico y el médico la remite de medicina general hacia psicología porque ha venido presentando muchos dolores a nivel muscular, fatiga persistente y también presenta problemas para conciliar el sueño. En esa entrevista inicial que viene a través de esa escucha activa, podemos encontrar que se muestra muy cálida, se nota visiblemente cansada, mantiene una mirada baja, no sostiene la mirada en momentos, habla con un tono de voz muy bajo, dice que no sabe exactamente qué es lo que le pasa, pero que siente que ya no puede más. Podemos encontrar varias áreas de ajuste, como lo es el contexto socioeconómico, que vemos antecedentes personales en el contexto familiar y cultural. Y para analizar todas esas áreas y así poder llegar a hacer un diagnóstico asertivo frente al caso de Sol, ese nivel socioeconómico es media. Ella es la responsable del soser de su familia y del apoyo económico, además de sus padres. Entonces, ya vemos otros factores que pueden darnos algunas luces frente a ese cansancio y esa sobrecarga. Presenta deudas acumuladas que hace que generen preocupaciones bastante fuertes en esta consultante. Tiene un contexto familiar y cultural porque creció en una familia con un padre supremamente exigente, poco expresivo emocionalmente. Es una madre que es ansiosa y sobreprotectora. Aprendió patrones de perfeccionismo y autoexigencia desde la infancia. En sus antecedentes personales también encontramos una historia de preocupación excesiva desde el crecimiento y desarrollo de su ciclo vital en la adolescencia. Presenta dificultades para expresar emociones, una tendencia al perfeccionismo, como ya lo habíamos mencionado, y miedo al fracaso. Vemos un panorama de estos antecedentes de este caso. En el motivo de consulta se puede ver una carga acumulada que viene a través del tiempo, donde ya el cuerpo ha somatizado con frecuentes dolores musculares, fatiga persistente, problemas del sueño, sensación de presión en el pecho, episodios de ansiedad intensa, aunque pues lógicamente se le hacen algunos exámenes médicos y esto no indica ninguna enfermedad. Por tal motivo, el médico hace esta remisión hacia psicología porque no encuentra ninguna evidencia orgánica en su cuerpo, evidencias que indiquen que tenga algún tipo de enfermedad. Sol mantiene preocupaciones excesivas por su salud y temor de padecer alguna enfermedad grave. Refiere y se describe como alguien que está desconectada de la vida. Se siente que está sin energía, sin disfrute en actividades que antes le generaban satisfacción y le daban placer. Una sensación constante de agotamiento físico y mental. Ahora hablaremos detalladamente de uno de estos síntomas y esa problemática actual. Como ya antes lo había mencionado, en el área conductual podemos ver un aislamiento social, una disminución del rendimiento laboral, al igual que esa evitación de actividades sociales, esa disminución de interacción con sus hijos y, como lo habíamos mencionado, esa repetitiva obsesión por las deudas y las cuentas en el estado financiero.
En el área fisiológica, esa fatiga constante, los problemas de insomnio, no tiene un sueño reparador, ya que se despierta frecuentemente en las noches, esa tensión muscular, las palpitaciones, la sudoración, la fatiga, la falta de aire, en algunos momentos esa ansiedad y esos cambios repentinos en el apetito. ¿A qué ha conducido todos estos síntomas conductuales y fisiológicos? Evidentemente hay algo que es específico y que podemos evaluar y analizar. En esa crisis de ansiedad, con una sensación de muerte inminente, las preocupaciones excesivas por esas enfermedades y esos episodios de pánico que se presentan cada vez más fuertes y más frecuentes en su vida cotidiana. Y ya esos síntomas de alerta a la salud mental de Sol. En el contexto de evaluación, haciéndole algunas preguntas básicas a Sol, podemos encontrar que en el trabajo donde ella se desempeña como ingeniera de sistemas, ha empezado a cometer muchos errores que antes no hacía, generando en ella una frustración, le cuesta mucho concentrarse, le cuesta hacer tareas sencillas, y se distrae con mucha facilidad. Manifiesta que a veces lee el mismo correo varias veces sin entender bien las cosas y precisamente podemos hacer una evaluación de ese contexto donde vemos un tipo de servicio en esta psicología clínica, donde hay una remisión médica previa, una evaluación en el contexto de salud mental, donde la paciente con sintomatología emocional y en su salud tiene una profunda necesidad a través de un buen diagnóstico y se hace una valoración y una evaluación integral a nivel emocional y a nivel conductual, viendo todas las áreas de ajustes de esta paciente. ¿En qué podemos llegar a hacer un análisis de caso? El caso evidencia una sintomatología compatible con depresión, ansiedad generalizada, un episodio de pánico que ha hecho cada vez más fuerte, preocupaciones excesivas, esa rumiación en los pensamientos por su salud, por las deudas, unos factores de vulnerabilidad asociados precisamente a esa historia familiar y a ese perfeccionismo que tiene en sus antecedentes. ¿Qué factores influyen en esa problemática? Alta autoexigencia, estrés económico, una sobrecarga laboral y familiar, una historia de aprendizaje de ansiedad, falta de estrategias de regulación emocional y lógicamente el cuadro afecta significativamente su funcionamiento como familia, trabajo y salud. Por tal motivo, se puede hacer una selección de estrategias eh, de frente a esas valoraciones, a esa valoración psicológica y podemos definirla en varias áreas. Primero, hacer una entrevista clínica que es estructurada, se puede hacer esa observación clínica, esa aplicación de pruebas psicométricas, el registro conductual y emocional, y obviamente se puede llegar a hacer una valoración y una evaluación para dar unas acciones terapéuticas de prevención frente a la ideación suicida de Sol. ¿Cómo podemos justificar estas estrategias? Eh, y a qué podemos entender que nos permiten traer una evaluación integral de estado emocional y cognitivo de Sol, hacer una diferenciación entre las causas médicas y psicológicas, hacer una identificación correcta de factores de riesgo, un diseño de un plan de intervención adecuado, una medición objetiva
de los síntomas para buscar la salud mental y el bienestar de nuestra consultante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Precisamente esta reflexión crítica y esas consideraciones que son éticas dentro de nuestra profesión, que es tan importante porque estamos trabajando con seres humanos, donde este proceso de evaluación psicológica del caso de Sol puede presentarse en diferentes desafíos para nuestra profesión, como la posible resistencia de la paciente a aceptar el origen psicológico de sus síntomas debido a sus preocupaciones persistentes, debido a padecer una enfermedad física, la presencia de alta ansiedad durante la evaluación y y el riesgo asociado a sus pensamientos pasivos de muerte. Además de eso, podemos encontrar que esta situación es fundamental considerar esos principios éticos como lo es el consentimiento informado, la confidencialidad, el respeto por la dignidad de la paciente y la evaluación continua del riesgo suicida. ¿Qué debemos garantizar dentro de estas consideraciones? Siempre el bienestar integral. Podemos manifestar siempre el acompañamiento a través de esas redes de apoyo, a través de líneas de atención en emergencias, a través también de que ella tenga acciones de autorregulación emocional desde ese manejo profesional. Se requiere establecer un vínculo terapéutico basado en escucha empática, la validación emocional y el acompañamiento que debe ser continuo, así como también la posible intervención interdisciplinaria y esas remisiones a otros profesionales de la salud mental en caso necesario para así poder asegurar una atención que sea integral. ¿Qué conclusiones se pueden sacar frente a este caso de Sol? En este caso de Sol se evidencia la importancia de una evaluación psicológica integral ante estos síntomas físicos persistentes, sin causas médicas claras, un sentido de la identificación temprana de estos síntomas emocionales cognitivos que nos va a permitir eh, intervenir oportunamente, mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir complicaciones en su funcionamiento personal, familiar y laboral. Muchas gracias.